Buenas tardes, bienvenidos a este programa especial del Heraldo de Henares Televisión, donde comenzamos una serie de entrevistas relacionadas con el momento electoral que vive España por cuarta vez en apenas 2 años, muchos más si contamos otro tipo de elecciones, para llevar al Congreso de Diputados el futuro gobierno de la nación, si es que eso fuera posible. Vamos a comenzar con el candidato por el Partido Popular, el número 1 de la candidatura del Partido Popular por Guadalajara, que es un viejo conocido de la provincia, como es José Ignacio Echaniz. Muchas gracias por estar aquí, José Ignacio. José Ignacio, aunque es vallisoletano de nacimiento, pues lleva en Guadalajara toda la vida. De hecho, fue presidente de Nuevas Generaciones del Partido Popular en Guadalajara. Luego empezó como concejal del Ayuntamiento capitalino, también ha sido concejal del Ayuntamiento de Madrid. Ha vivido su carrera política entre Madrid y Guadalajara, entre Madrid y Castilla-La Mancha, el Ayuntamiento de Madrid, de Guadalajara, la Comunidad de Madrid y la Comunidad de Castilla-La Mancha. De hecho, ha ejercido el cargo de consejero de Sanidad, si no me equivoco, tanto en Madrid como en Castilla-La Mancha. De hecho, de lo más recordado que es en Guadalajara es precisamente por esa etapa en la que le tocó ser el responsable de la Consejería de Sanidad en el momento político, social y económico, yo creo que más difícil de Castilla-La Mancha en los últimos 30 años, tras la crisis de los años 2008, 2009 hasta 2012, cuando él cogió en 2011 la Consejería de Sanidad con el gobierno de Dolores Cospedal. De eso hablaremos ahora porque es de lo que más lo conocen de aquella época, pero también vamos a hablar de los proyectos, de por qué vuelve a Guadalajara cuando ha estado varias legislaturas en Madrid, de qué proyectos trae para Guadalajara, de si se va a atrever incluso a ir a la Sierra Norte después de las movilizaciones con el cierre de las urgencias nocturnas en aquella época, en 2012-2013. Entonces, para esto, para que nos ofrezca su proyecto y sobre todo para que los lectores y oyentes del Heraldo de Henares dijeran, pues yo querría hacerle esta pregunta, pues esa es la que vamos a intentar hacerle hoy a José Ignacio Echaniz. Muchas gracias de nuevo por estar aquí, por aceptar esta entrevista. Entonces, me gustaría, ¿cómo se convive en dos comunidades, además indistintamente, Ayuntamiento de Madrid, Ayuntamiento de Guadalajara, Comunidad de Madrid, Consejería, Comunidad de Castilla-La Mancha? ¿Cómo se hacen esos saltos? ¿Cómo se acostumbra uno a dirigir departamentos diferentes de dos ciudades o de dos comunidades tan diferentes? Bueno, yo soy de Guadalajara y llevo viviendo en Guadalajara pues más de 40 años. Yo llegué muy pequeñín, hice la EGB en el Colegio de los Maristas y el bachiller en los Salesianos, y el COU lo hice en el Instituto Nacional de Bachillerato Antonio Bueno Vallejo. Y poco tiempo después de acabar el bachillerato, ya estudiando la carrera de medicina muy cerca de aquí, en Alcalá de Henares, donde iba todas las mañanas en tren desde Guadalajara con el bono transporte, y donde continué mis estudios de cuarto, quinto y sexto de medicina en el Hospital de Guadalajara, del que por cierto fue director un tío mío en la época de cambio de hospital de la antigua residencia de la Seguridad Social al nuevo hospital, Ernesto Baráibar. Pues la verdad es que empecé muy joven en política, y la vida me llevó a ser presidente de las Juventudes del Partido Popular, de participar en los años siguientes a la aprobación de la Constitución española y en la transición democrática, que viví con mucha intensidad siendo muy niño, y después me involucré plenamente en lo que entonces era Alianza Popular, y después acabó siendo el Partido Popular como conjunción del Partido Liberal, el Partido Demócrata Cristiano y el Partido de Alianza Popular. Bueno, creo que Madrid es una comunidad muy generosa, que a un ciudadano de Guadalajara, concejal de Guadalajara, presidente de las Nuevas Generaciones de Guadalajara y miembro del Partido Popular de Guadalajara, le ofreció una oportunidad en un momento determinado, primero como técnico en el Ayuntamiento de Madrid para montar el SAMUR, como médico, y estando en el Ayuntamiento de Madrid como técnico y siendo, digamos, político en Guadalajara, porque en aquella época yo era diputado autonómico en las Cortes de Castilla-La Mancha, pero mi profesión era como médico, era directivo en el SAMUR de Madrid. Pues eso me llevó a que quienes estaban al frente del Ayuntamiento, José María Álvarez del Manzano primero, Alberto Ruiz Gallardón después en la Comunidad de Madrid, pues vieran que mi trabajo había sido un trabajo eficaz y me propusieran distintas responsabilidades en el ámbito sanitario, y acabé pues siendo, como tú has comentado muy bien antes, pues consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid en un momento muy importante como fue el de las transferencias sanitarias, en el momento en que Castilla-La Mancha, Madrid y otras 8 comunidades autónomas que todavía no tenían transferencias asumieron esas competencias,
y completamos el modelo autonómico que ha permitido a lo largo de los últimos años pues, una enorme descentralización en el país. Por tanto, generosidad de Madrid y SEO de Guadalajara. Y entonces, al final, pues la vida me ha ido llevando en distintos momentos a responsabilidades en los dos sitios. Yo me siento pues, muy de Guadalajara, pero he tenido la oportunidad de recibir la generosidad de responsables políticos en Madrid que en algún momento han querido contar conmigo en sus equipos, ¿no? ¿Con quién es más fácil hablar cuando era consejero de Sanidad? ¿Con Gallardón o con Cospedal? Porque también había informaciones, rumores en su época que Cospedal y usted había veces que no tenían mucho feeling, ¿no? ¿Con quién era más fácil trabajar? Bueno, con los dos. Yo creo que son dos magníficos presidentes, son dos personas excepcionales desde el punto de vista personal y político, y yo he trabajado muy cómodo con los dos. Es cierto que en la época de Alberto Ruiz Gallardón era una época boyante, económicamente muy positiva, y donde pudimos hacer ser muy creativos en términos sanitarios, y la época de María Dolores de Cospedal, del 2011 al 2015, fue una etapa de profunda crisis económica. Veníamos en Castilla-La Mancha de un déficit del 9%, se habían dejado de pagar las facturas a las ONGs, se había dejado de pagar las facturas a los farmacéuticos, no había dinero casi ni para pagar las nóminas, y desde una planta de garaje -6 hubo que llevarla hasta la planta baja. Y ese camino de recorrer las distintas plantas sótano de un edificio pues fue muy difícil, y eso generó en algunos momentos pues momentos de tensión. Pero tengo que decir que mi relación con María Dolores de Cospedal siempre ha sido excelente, que la aprecio muchísimo, que creo que es una gran mujer y una excelente política, y lo mismo podría decir de Alberto Ruiz Gallardón. Por tanto, momentos distintos, tiempos distintos, situaciones diferentes, pero los dos excelentes políticos y dos magníficas personas con las que me siento muy identificado, ¿no? Sí, usted lo ha dicho, que fueron dos momentos diferentes. En Madrid fue montar las transferencias, asumir las competencias, y en Castilla-La Mancha, con transferencias hechas, una ruina total. Pero cuando se tienen que tomar decisiones, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, la decisión de recortar, había que recortar, pero empezamos a recortar en temas muy sensibles. Por ejemplo, en Guadalajara afectó mucho precisamente por la fisonomía de Guadalajara, de tanto 200 y pico pueblos, menor de 100, 200 habitantes. ¿Por qué se decide cortar las urgencias nocturnas de todos esos municipios que suponían, creo que en Guadalajara, 1.400.000 euros al año? Y había otro tipo de servicios, pongamos por caso la Televisión Castilla-La Mancha, que costaba 50 millones de euros al año, que fue una promesa de Cospedal de que se iba a cerrar los medios públicos, tal, se mantiene y se cierran las urgencias nocturnas. ¿Eso fue decisión de usted, del gabinete, de Cospedal? ¿Por qué se toman esas decisiones habiendo otros sitios donde recortar? Bueno, yo creo que en aquellos momentos lo que se hizo fue hacer un plan de contingencias ante una situación imposible. La situación era imposible. Yo llegué un día tal como hoy, un miércoles, y 48 horas después fui consciente del dramatismo del momento, porque en 24 horas recibí a los 10 o 12 líderes de las asociaciones y de las organizaciones sanitarias de la región, donde me pusieron antecedentes de cuál es la situación real de la región, que no me habían contado previamente ni nos habían contado al gobierno. Por lo tanto, lo que nos pidió la presidenta, con mucho sentido común en aquel momento, es hacer un plan de contingencias de cada una de las comunidades para ver qué podíamos hacer para intentar, solidificar la base de nuestros servicios públicos, para intentar desde ahí construir, mantener y dar sostenibilidad de cara al futuro, y que lo hiciéramos con inteligencia. Esa medida que usted ha puesto de manifiesto era una de las medidas que estaba en el plan, que nunca se puso en marcha, pero que de la que se habló mucho, pero nunca la llegamos a poner en marcha, y de hecho siguen los centros abiertos, por lo tanto no se desarrolló, y generó mucha polémica como consecuencia de que había gente pues, que efectivamente no estaba de acuerdo, lo cual es muy razonable y muy evidente. Pero dentro de esa medida había otras muchísimas más, otras 200 medidas. Lo que pasa es que esa, quizá porque era el mundo rural, pues generó más polémica, pero le puedo decir que no se adoptó, y que además fuimos capaces, adoptando otras medidas de ajuste y con mucha inteligencia, haciendo micropolítica, buscando dónde podíamos arañar un céntimo de un sitio, de otro y tal, a poder pagar todas las nóminas los 4 años, a poder pagar 6 meses después todas las facturas farmacéuticas que en un volumen de 400 millones de euros se habían dejado de pagar a las oficinas de farmacia de los medicamentos que los farmacéuticos ya habían prestado a los ciudadanos, y que gracias a Dios 4 años después no solo fuimos capaces de dejar el déficit y la deuda a cero, sino que, por ejemplo, fui capaz de poner en marcha una UBI móvil en Azúcar de Henares que no existía, y era el 9º municipio más grande de la región, y en los 15 primeros había UBI móvil y en Azuqueca no.
Y yo me empeñé personalmente en que Azuqueca tuviera un Novimóvil, como me empeñé en que hubiera 13 centros de salud más en la región, o 13 quirófanos nuevos, más unidades, puestos médicos avanzados, porque viví el incendio de los pinares de la zona de Molina de Aragón y me pareció dramático que no contase la provincia con un puesto médico avanzado que pudiera incorporar todos los recursos sanitarios en un momento de crisis, como ecológica como la que vivimos y humana. Y todas esas cosas se hicimos de una forma muy positiva. Hicimos el convenio sanitario con Madrid, que por primera vez pues, firmamos las dos comunidades autónomas un documento formal en el que todos los ciudadanos de Guadalajara que necesitaran una especialidad que no existiese en el Hospital de Guadalajara pudiesen ir a los hospitales de la Comunidad de Madrid sin tener que ir a Albacete o a Ciudad Real, como se iba hasta aquel momento. Por tanto, si se pudo hacer todo eso, ¿por qué no se ajustó desde un principio? Vamos a intentar afinar más para no tener que haber provocado esa explosión. Por ejemplo, usted va a traer de excursión a la Sierra Norte y le quedan muchos amigos allí. Sí, bueno, sigo yendo a las fiestas y me lo paso fenomenal. Y disfruto mucho haciendo además senderismo y excursiones, o sea que sigo yendo y tengo magníficos amigos y algunos alcaldes que son amigos del alma. Sí. ¿Y en de la Encina ha vuelto? Ahí en de la Encina no he vuelto. En de la Encina se produjo un problema de salud pública muy singular y una vez que se solventó nos dimos cuenta de que había una intencionalidad de determinadas personas, y en este caso concretamente el alcalde, que intentaba prorrogar el problema metiendo miedo a los vecinos. Sí. Entonces, de ahí sale la foto icónica de bebiendo el vaso de agua. No sé si es icónica. No, lo digo porque es que ahora vemos la foto de los consejeros de salud de Andalucía comiendo carne mechada, bueno, hablan de Fraga bañándose en Palomares. Cuando un político va a un sitio de esos, ¿le dicen que le van a dar el cambiazo antes de probar o de verdad? No, me bebí el agua. Del grifo? No, aquello fue una cuestión de responsabilidad. Digamos que hubo un problema de vertido de fuel en la red del agua pública y entonces sencillamente se resolvió el problema, se limpiaron las tuberías por dentro y se solventó el problema. Y sin embargo el alcalde, varias semanas después, todavía seguía preocupando a los vecinos diciendo que el problema no se había arreglado. Y yo creo que intentaba buscar un rédito político, de forma que mi responsabilidad era demostrarle a los vecinos que ese agua era perfectamente potable, que se podía beber perfectísimamente, y la mejor prueba de ello es que yo mismo pues, me sometí a la prueba del algodón de beber agua de la propia fuente, de forma que me presenté una buena mañana por allí y me bebí todo el agua que pude para demostrarle a los vecinos y a toda Castilla-La Mancha que había habido un problema de salud pública, había sido un error de una empresa que en lugar de utilizar el lugar de introducción del fuel, pues lo introdujo en el del agua y bueno, que se solventó con inteligencia y que el consejero de Sanidad tenía la responsabilidad de decirle a la gente que no pasaba nada, y de hecho no pasó nada, y de hecho a partir del día siguiente de estar yo allí se empezó a beber agua y demostré, que es lo que pasa en la vida, con la vía de los hechos, que no pasaba nada y que se podía beber. ¿Qué le va a prometer en campaña electoral a los vecinos de Guadalajara que durante tantos años, y no hay más que ver la prensa, los comentarios, los foros, se sienten olvidados, o se sienten un poco marginados, no ya solo de Castilla-La Mancha, del resto de Castilla-La Mancha, incluso de Madrid? Las centrales nucleares, vertederos, el trasvase, hay el desdoblamiento de la Nacional 211 está prometido desde el 2006, nunca llega. El parador de Molina tampoco llega, el hospital que iba a ser de la zona de Molina ni siquiera se plantea con una... ¿Qué puede prometer un diputado al Congreso que vuelve a Guadalajara para decirle no, es que si gana el PP, algo que se ha dicho muchas veces y que no se ha hecho, ahora sí se va a hacer? Porque el trasvase tiene fecha de caducidad, por ejemplo, o no tiene fecha de caducidad. Bueno, el trasvase lo que tiene que formar parte es de un plan nacional hidrológico que permita contemplar todas las cuencas. El problema es que somos la única cuenca de España que está cediendo agua y encima sin contemplar los recursos de cuenca cedente. Es decir, es que ni siquiera tenemos unos límites por debajo de los cuales se puede impedir el trasvase. Yo me he hartado de oír al señor Paje y a los socialistas durante décadas en esta provincia, que es la mía, estar contra el trasvase, y resulta que en los 17 meses que lleva gobernando Pedro Sánchez se han hecho 17 traspases, de media de uno al mes. Claro, a mí me gustaría que los socialistas me explicaran por qué cuando están en la oposición lo critican tanto y cuando están en el gobierno pues se hinchan a hacer trasvases. Nunca ha habido tantos al mes como los que hay en este momento. No, a ver, yo lo que me gustaría decirle a los ciudadanos de Guadalajara es que vivimos un momento
muy complicado, que España tiene dos grandes crisis en frente del horizonte. Una es de carácter territorial. Confrontamos una situación inédita en la democracia española, que es una comunidad autónoma que ha decidido plantarle cara al Estado, plantarle cara a la Constitución, plantarle cara al resto de los españoles, incluso en algunos casos insultarnos, desde una parte singular de Cataluña, que no es su totalidad, pero que es una parte importante. Y yo creo que el Estado tiene en estos momentos que demostrar, con la fortaleza de las leyes y del orden, que no estamos dispuestos a que de una forma antidemocrática se tomen decisiones unilaterales que comprometan lo que ha venido siendo España a lo largo de siglos y lo que tiene que ser de cara al futuro. Y por lo tanto, lo que el Partido Popular le ofrece y garantiza a los votantes de Guadalajara, en este caso, que son a los que yo apelo, es a que el Partido Popular va a ser el partido de dique contra esta actividad o estas actividades que se han ido desarrollando a lo largo de los últimos años. Sí, pero también eso lo prometió el Partido Popular de Rajoy y al final vimos que el separatismo seguía creciendo, el independentismo seguía creciendo y se hizo poco y mal al final. Es decir, que cambia el partido de Mariano Rajoy y el partido de Pablo Casado para que los electores se crean que de verdad Pablo Casado va a hacer algo frente al independentismo, que no sean paños calientes. Mariano Rajoy puso en marcha por primera y única vez en la historia de nuestro país, en 40 años, más de 40 años de democracia, el instrumento constitucional que permitía pararle los pies al independentismo. Sin embargo... muy limitado en el tiempo, muy corto. Exacto. Y muy ajustado, que hemos visto que no sirvió para nada. Bueno, a ver, cuando Mariano Rajoy decide poner esto en marcha, con la mayoría que había en el Senado, toma una decisión que yo creo que es muy democrática, que es no tomar una decisión de ese calado que nunca se había tomado en España, sin hacerlo de la mano de las otras fuerzas constitucionalistas que tienen una buena representación en el Congreso. Y por tanto, él llama y se pone de acuerdo con el presidente de Ciudadanos y con el presidente del Partido Socialista con el objeto de ir de la mano. Pero son precisamente los socialistas, de la mano del PSC, y Albert Rivera, del CDS, de Ciudadanos, Ciutadans, quienes limitan el radio de acción de la medida del 155 y dicen no los Mossos d'Esquadra, no la TV3, la televisión catalana, no, y ponen determinadas condiciones. Por lo que Mariano Rajoy se ve limitado en su capacidad de actuación. La mayoría absoluta que tenía. Sí, pero repito, es que esta es una medida que por primera vez no se había puesto nunca en marcha y por primera vez se ponía en marcha en la ¿Y usted cree que ahora, sin mayoría absoluta, por una suma de 3 partidos, sería más eficaz? ¿Sería otra medida? Bueno, creo que si gana el PP. Creo que tenemos la experiencia de lo que pasó y creo que si el Partido Popular goza de una mayoría suficiente para establecer las medidas necesarias y contempladas en la Constitución y en nuestras leyes, sería mucho más eficaz. ¿Habría que decretar ahora en Cataluña el estado de emergencia, por ejemplo, como se hizo con los controladores? Pues desde luego, la Ley de Seguridad Nacional habría que haber aplicado alguno de sus preceptos para dar respaldo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que se han visto absolutamente atacadas por bandas de energúmenos que han puesto en riesgo su vida. Y yo creo que hay instrumentos en nuestra legislación vigente, en el ámbito de la seguridad, que permite tomar decisiones drásticas contra estas personas que se han pasado de la raya en lo que significa la defensa de los instrumentos, digamos, de la convivencia en un sitio como Cataluña. Por lo tanto, el Partido Popular ha aprendido, lo hizo y fue valiente, pero lo quiso hacer de la mano de los otros constitucionalistas. Y eso limitó la acción, limitó la capacidad de acción, y luego, pues, el resultado de la elección convocada como consecuencia del 155 repitió el esquema de funcionamiento. Y luego el Partido Socialista de Cataluña, que ha estado dándole ínfulas a los independentistas, más la necesidad de Pedro Sánchez de contar con los independentistas y secesionistas para su moción de censura y para el gobierno posterior, pues ha hecho que estemos en una situación realmente complicada, ¿no? De esto creo que todos hemos aprendido y desde luego el Partido Popular ha tomado muy buena nota de ello para tomar, medidas eficaces. Y quiero poner de manifiesto que, porque estuvo aquí hace 48 horas Cayetana Álvarez de Toledo, que tenemos al frente de la lista de Cataluña y del Partido Popular de Cataluña a una mujer con un convencimiento
respecto de lo que significa ser libres e iguales, de lo que significa la defensa de la democracia y del constitucionalismo, de lo que significa la unidad de España, como pocos otros líderes políticos en Europa, y por lo tanto tengo el absoluto convencimiento de que el Partido Popular está en condiciones de... Sí, porque Cayetana puede estar convencida, pero Rajoy llevaba un programa electoral político, además del económico, y ni derogó ninguna de las leyes ideológicas, que es lo que le echan en cara al Partido Popular sus votantes, ninguna de las leyes ideológicas del Partido Popular, la ley de memoria histórica, la reforma de la ley de violencia de género para adaptarla un poco más a la Constitución, leyes de educación. Se dejó toda la ideología de Zapatero y ahora se está multiplicando por dos. ¿Por qué creer al Partido Popular de Pablo Casado que va a aplicar leyes de la mayoría que le pudieran dar los españoles y no mantener las que ya hay? Pues por dos motivos esenciales, porque Pablo Casado es Pablo Casado y estamos en el año 2019 y el nuevo líder del Partido Popular es Pablo Casado y tiene una nueva concepción de lo que tienen que ser las cosas y un nuevo discurso, un nuevo programa y una nueva forma de afrontar las cosas, porque las personas no son iguales, porque Felipe no fue igual que Zapatero y Zapatero no fue igual que Pedro Sánchez, y porque las cosas cambian. Y creo que Pablo Casado ha puesto de manifiesto con suficiente rigor y fortaleza cuál es el plan que tiene el Partido Popular para el futuro de Cataluña y cómo está intentando trabajar en positivo con un libro blanco que resuelva todas estas cuestiones de cara al futuro. Por tanto, la primera, porque las cosas han cambiado también dentro del Partido Popular. Y en segundo lugar, porque Mariano Rajoy en el año 2011 tenía muchos retos, pero el más importante era salvar a España. Entonces creo que la mayor parte de sus energías fueron volcadas en salvar a España y la salvó. Conseguimos que no nos interviniesen los hombres de negro de la Unión Europea, ni del Banco Mundial, ni del Fondo Monetario Internacional. Conseguimos rescatar a España, conseguimos no tener que bajar las pensiones como Grecia un 50%, conseguimos que nosotros mismos con nuestros instrumentos y como sociedad demostráramos que en una profunda crisis salíamos adelante. Y eso fue un ejemplo para el mundo, por parte de España. O sea que Mariano Rajoy hizo muchas cosas buenas, otras le salieron menos bien, pero creo que lo importante es que la vida continúa. Creo que el Partido Popular es un gran partido que tiene una enorme fortaleza interior y de convencimiento de cómo hay que abordar las cosas, y creo que en este momento es el partido que mejor tiene los mimbres para poder resolver la situación que se está dando. Nos volvemos a la provincia, que nos quedan pocos minutos ya para terminar. Varias preguntas breves. Una de ellas es, ¿qué le puede decir a los votantes tradicionales del Partido Popular de Guadalajara, que siempre o casi siempre ha sido mayoría en esta provincia, menos las dos últimas elecciones, para que se recupere el voto? Además, en la candidatura de usted, que llevaba varias legislaturas sin comparecer por Guadalajara, estaba en Madrid, y decirles: yo voy a generar ilusión para que el voto de centro-derecha vuelva al Partido Popular. ¿Qué les va a decir a los votantes de Guadalajara? ¿Qué les va a ofrecer? Bueno, pues les digo que vivimos un momento muy complicado. No solo como hemos puesto de manifiesto... Sí, esa es la política nacional. Yo digo, metiéndonos en la Sierra Norte, metiéndonos en Molina, porque hará campaña por Molina, por la Sierra, por la capital, por Azuqueca. ¿Qué programa tiene para Guadalajara, para ilusionar a la gente de... No, porque ya sabemos, por la televisión nacional sale Pablo Casado hablando, sale tal. Yo digo en Guadalajara. Sí. Bueno, a ver, lo que más me preocupa es saber qué les preocupa a los guadalajareños. Y si uno ve el CIS, lo que más le preocupa a los guadalajareños es el empleo. Guadalajara tiene unas cifras de desempleo que son preocupantes. Guadalajara tiene una situación económica que en este momento tiene nubarrones. Guadalajara tiene una situación muy preocupante que comienza pasado mañana, que es el Brexit. Guadalajara es la provincia de Castilla-La Mancha que más afectada va a ser por el Brexit, porque en el corredor de Henares se ubican la mayor parte de las empresas que tienen comercio en este momento y transacciones comerciales con el Reino Unido. Y por lo tanto, lo que pasa a partir de los jueves, que caduca la fecha que puso el presidente, el primer ministro británico para la puesta en marcha del Brexit, aunque ahora ha pedido esta prórroga a la Unión Europea, es cómo va a afectar eso a Guadalajara. Y por tanto, lo que yo ofrezco es una defensa titánica, una defensa sin ambajes a los intereses de los españoles, de las empresas españolas, de los emprendedores españoles, de nuestras empresas del corredor ante esa situación, porque es muy importante que en la negociación de España frente al Reino Unido en el ámbito de la Unión Europea, nuestras empresas, como lo están haciendo los alemanes, como están haciendo los franceses, como están haciendo los italianos, sean bien defendidas. Y creo que Guadalajara... Viéndolo más cerca, ¿va a presionar para que, por ejemplo, esas circunvalaciones que dependen del Ministerio de Fomento, no de autonomías,
por ejemplo el desdoblamiento de la Nacional 211 o incluso la ronda, la periferia de Guadalajara, yo qué sé, ¿va a hacer algo? A ver, evidentemente Guadalajara tiene problemas de infraestructuras. Usted ha comentado algunos muy importantes. Algunos también se han resuelto. Fíjese que la presidenta de la Comunidad de Madrid acaba de anunciar hace bien poco la posibilidad de que exista un busvao en la Nacional 2 que permita que toda la gente de Guadalajara que tiene que ir a Madrid pues pueda beneficiarse de una infraestructura nueva que facilite el tránsito de las personas de Guadalajara hacia la capital del país, ¿no? Por lo tanto, cosas se están haciendo, ¿no? Hemos aprobado una tarjeta de transporte que vincula a Guadalajara, la situación de la sanidad, gracias al convenio que firmamos, pues es muy satisfactoria con Madrid. Es decir, que se han hecho muchas cosas y desde luego yo voy a seguir dando la lata y a trabajar como un fiera, como he hecho toda mi vida, por resolver problemas, porque yo me he dedicado fundamentalmente a la gestión en el ámbito sanitario, montando el SAMUR o montando los helicópteros sanitarios, el SUMA o tantas otras cosas, con el objeto de ir montando cada vez más servicios para ampliar los derechos y las garantías de los ciudadanos. Esa es la historia de mi vida como médico. ¿Y el cuerpo a cuerpo qué tal se le da? Porque había incluso en su época de consejero, había quejas de incluso hasta de alcaldes de su propio partido que era poco receptivo. Bueno, a ver... Porque una campaña electoral, a ver, repito... hay que mojarse. Claro, bueno, repito, a ver... Yo llevo en política mucho más tiempo que el que fui consejero. De consejero fui 4 años. Porque es la época que más se acuerda la gente de Guadalajara. Y también he sido diputado número 1 al Congreso por aquí, hice muchas cosas y también he puesto en marcha un convenio del que están beneficiando a todos los guadalajareños. Supongo que eso lo aplaudirán y dirán, oye, pues qué narices aquel consejero que fue capaz de pelearse con la Comunidad de Madrid para conseguir un acuerdo donde nos vean en los hospitales de Madrid de esa manera, ¿no? Y puso en marcha 12 quirófanos y 12 centros de salud y mejoró y nos puso Novimóvils que salva vidas en Azuqueca. Es decir, que todas las cosas tienen su balance, pero yo lo que quiero que la gente entienda con claridad es que aquella fue una etapa dramática, durísima, y que cualquier persona que tiene que rescatar una cosa que está quemada, que está abrasada, y la tiene que poner otra vez a flote, tiene que hacerlo con muchas dificultades y yo me empleé a fondo, no dormía, hubo meses que no dormía, porque sencillamente tenía en la cabeza cómo poder pagar a los farmacéuticos, cómo poder resolver los problemas, cómo pagar a Cruz Roja, cómo pagar a las asociaciones de la discapacidad o la dependencia, y lo hicimos. Lo importante es que como sociedad lo hicimos. No digo que lo hiciera yo lideré el movimiento, pero detrás de mí fueron todas las organizaciones que fueron capaces de organizarse durante aquel tiempo para aguantar la situación de impagos y dar con las soluciones. Y al final todos cobraron, todo se solventó y hoy día volvemos a ser una sociedad sana y potente porque se hizo aquel trabajo previo. Entonces, eso también hay que ponerlo en valor. Por lo tanto, yo lo que me ofrezco es a que toda mi humilde capacidad y toda mi fortaleza y todos mis contactos y todo lo que yo he hecho en mi vida, ponerlo a disposición de las personas que tengan necesidades en la provincia de Guadalajara para intentar y seguir mejorando las cosas. En Molina y en Sigüenza, en el Corredor y en la Alcarria, en la Sierra y en la Campiña, en todos los sitios. ¿Por qué? Pues porque esa es la historia de mi vida. La decisión de que José Ignacio Echeniz vuelva a Guadalajara y no siga en Madrid, que Silvia Balmaña quede fuera, ¿es una decisión de Madrid? ¿Es consensuada? ¿Es buscar un revulsivo? ¿Qué? Pues evidentemente yo era diputado, yo sigo siendo en este momento diputado en el Congreso, en la lista de Madrid, en la de Pablo Casado. Pablo Casado quise que fuera entonces en la lista de Madrid y en esta ocasión ha querido que fuera en Guadalajara. Supongo que él habrá tenido en cuenta consideraciones de carácter estratégico, que yo no todas las conozco, y ha pensado que en este momento pues, mi presencia aquí podía ser un revulsivo para el partido, para la gente y para hacer cosas, ¿no? Y yo, como soy una persona muy disciplinada, que nunca he pedido nada y que siempre he estado en el sitio donde me han querido llamar, pues igual que he estado de consejero aquí, de consejero allí, de concejal aquí, de allí, de consejero técnico en otro sitio o que he estado de diputado por una provincia o por otra, pues en realidad donde pueda ser más útil. En realidad la historia de mi vida es la historia de un médico que ha trabajado para el servicio público toda su vida y que en los sitios donde ha estado ha intentado hacer lo mejor posible sus responsabilidades y eso es lo que pretendo, ¿no? Defender a Guadalajara en el Congreso, hacerlo con toda la fortaleza que sea posible y con la legitimidad que me da pues estar en la dirección nacional, participar de las decisiones en los altos órganos y ser una persona que cree en la productividad y en la competencia y en las posibilidades de esta provincia, que tiene muchísimas oportunidades de desarrollo en el futuro
y que tiene que tener empleo y que tiene que mejorar su economía. ¿Qué resultado sería bueno para el PP? Y vamos terminando, para el PP. Pues ganar las elecciones. Ninguna encuesta, ni las del CIS, las cocinadas del CIS, pero ni siquiera las de las empresas privadas, le dan más de 100 escaños, con la que está cayendo y con la que supuestamente la crítica que hay diaria a la gestión y al bloqueo provocado por Pedro Sánchez. ¿Por qué no levanta cabeza el Partido Popular de 100? Porque 100 respecto a 60 de hace unos meses está muy bien, pero 100 son insuficientes para gobernar. Sí, bueno, a ver, lo que pretende pues ganar las elecciones. Evidentemente nadie que se presenta a las elecciones tiene otra vocación, otro objetivo y otra ilusión que ganar las elecciones. Nosotros no vamos a estrujarnos para intentar ganar estas elecciones con un buen programa, con una buena candidatura. Mis compañeros de candidatos son excelentes, tanto Antonio Román como Daniel Martínez Baterero son dos personas, como todo el resto de la candidatura, son unas personas con una fortaleza técnica y unas capacidades personales extraordinarias para servir al pueblo de Guadalajara, y por lo tanto programa más una buena candidatura, más una buena campaña, más hacer entender a los ciudadanos que vivimos ese momento crítico donde la unidad de España está en riesgo y la economía y el empleo están en riesgo. Tenemos en Guadalajara una persona que se presenta bajo las siglas del Partido Socialista, que es una persona que es amiga mía, pero es una persona que es la ministra del desempleo, es la ministra que en este momento está dirigiendo la situación del empleo, que en la EPA de la semana pasada pues ha puesto en evidencia que está decreciendo de una forma dramática y muy peligrosa, y nosotros lo que queremos hacer es llamar la atención respecto a que las políticas socialistas de empleo han ido mal siempre. Es la historia de España, es que no lo digo yo, es que es la realidad, es que cada vez que gobierna el Partido Socialista nos vamos al 20 o al 26% de paro, y cuando gobierna el Partido Popular pues bajamos hacia el 15 o al 9 o al 8 como en algunas ocasiones. Sí, la cuestión es que por más que lo dicen no consiguen convencer a los ciudadanos, porque siempre los ciudadanos terminan votando al PSOE para que nos meta en otra crisis. En otra crisis, bueno, nosotros estamos siempre para solventarla. Bueno, yo creo que los ciudadanos de Guadalajara, que son muy listos, saben cuál es la situación, saben cuáles son los nubarrones, saben lo que está en juego de cara al futuro, y van a tomar su decisión con inteligencia, con serenidad, con prudencia y con la mejor voluntad de sacar adelante la provincia y a sus familias, a sus hijos. Y yo estoy muy convencido de que mucha gente va a depositar su confianza en el Partido Popular. Desgraciadamente, en los últimos tiempos, los resultados del Partido Popular no han sido tan buenos porque el centro y la derecha de este país se ha fracturado. O sea, pero José Ignacio, eso a mí no me vale, porque PSOE, Podemos, Más Madrid, el partido... y ahí lo tienes con 150 escaños las encuestas, o sea, bueno, 140, 150. Bueno, siento cortarte ya. No, pero tienes mucha razón. Y, a ver, pero es una realidad. A veces, cuando el voto se fracciona, pues la regla D'Hondt castiga a los partidos cuyo electorado antes estaba aquí y ahora está en otros sitios. Entonces, lo único que decimos nosotros es que en este momento, frente al plebiscito que ha convocado Pedro Sánchez para decirle sí o no, solo hay dos opciones con las papeletas, el día 10, perdón. Solo hay dos opciones, decirle sí a Pedro Sánchez o decirle no. Y decirle sí a Pedro Sánchez, el que quiera decirle sí a Pedro Sánchez, que vote Partido Socialista. El que quiera decirle no a Pedro Sánchez, que vote Partido Popular. Todo lo demás es romanticismo y puede estar muy bien y es muy democrático, pero no es útil. Y yo lo que digo sencillamente es que si alguien quiere decirle no a Pedro Sánchez, quiere cambiar el rumbo de este país, quiere conseguir la unidad de España a través de la solución de los problemas en Cataluña y quiere que la economía y el empleo vayan mejor, tiene que decir sí al Partido Popular, y esa es la opción que entendemos que es la más razonable y la más útil en este momento para los españoles y para los guadalajareños. Muy bien, pues hasta aquí este primer especial de elecciones generales 2019. Muchas gracias, José Ignacio, por estar aquí con nosotros. Nosotros seguiremos informando a través del heraldo.delenares.com y a través de Televisión del Heraldo de Henares de todo este tipo de campaña electoral, de las propuestas que hacen los diferentes candidatos, y sobre todo el día electoral estaremos informando de cómo transcurre la jornada y los resultados al minuto desde que se empiecen a abrir las urnas en territorio nacional y sobre todo en Guadalajara. Por hoy nada más, muchas gracias, bienvenido y suerte en la campaña. Muchísimas gracias.